Muy buenas, Darkadores. Estamos en un episodio más del podcast de Darkadores y hoy estamos con Leandro, que en Twitter le podéis encontrar por @invescuotes con Q. Es analista principal de Best Anchor Stocks de Seeking Alpha, que es un servicio que busca long-term compounders. Y muy buenas, Leandro, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues muy contento de estar aquí. Ya sabes que llevo siguiéndote bastante tiempo y bueno, hemos tenido nuestras interacciones en Twitter. Sí, sí, igualmente, muy contento también de tenerte. Yo también llevo siguiéndote bastante tiempo y bueno, un placer de, como te dije, quiero ofrecer otra visión o todas las visiones posibles del mundo de las inversiones para que cada inversor decida libremente qué perfil se pueda ajustar más, pero para eso hay que conocer primero todo, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la idea del podcast. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo de las inversiones. ¿Cuál es tu historia? Yo con 18 años ya conocía el mundo de la bolsa, algo que creo que no es muy normal en España porque la bolsa tiene una fama pésima, la verdad. Y llegué a la universidad y empecé a estudiar economía, ¿no? Entonces en economía sí que hay asignaturas de finanzas, pero yo lo que hice fue también todas las optativas que podía, las cogía de finanzas y así me fui interesando más por el mundo. Empecé a leer a los inversores míticos, ¿no? Como Peter Lynch y Warren Buffett y me fui interesando más y más. Y bueno, no empecé a invertir directamente en acciones individuales durante la carrera universitaria porque tampoco creo que tenía mucho sentido por el dinero que tenía, no tenía mucho dinero obviamente como estudiante y empecé a indexarme y así fui ganando interés en la bolsa. Al final yo quería ser el dueño de una empresa, que hoy en día está bastante de moda, que es emprender, y creo que la inversión me daba una manera de poder, pues, ser el dueño de muchas empresas. Entonces creo que eso es algo que me atrajo también hacia el mundo de las inversiones. Ujú, muy bien. Y ahora te vemos en Seeking Alpha, como hemos dicho, también te hemos visto con From Growth to Value, la cuenta de Twitter. Cuéntanos a qué colaboraciones haces actualmente o a qué te dedicas. Sí, bueno, voy a contar un poco cómo llegué hasta aquí. Yo abrí la cuenta de Twitter hace relativamente poco, bueno, un año, va a hacer un año y medio más o menos, y bueno, ahí empecé a compartir mis opiniones y luego abrí una cuenta de Substack, ¿vale? Que creo que ahora, bueno, ahora están por todos lados. Bueno, cuando yo la abrí también se estaban abriendo muchas. Y ahí empecé a compartir los análisis que hacía de ciertas empresas a modo deep dive, ¿vale? Como un análisis en detalle de estas empresas. Luego, Chris, que es la persona que lleva From Growth to Value, me contactó y me preguntó que si quería escribir artículos para su servicio privado de Seeking Alpha, que bueno, para el que no lo sepa, en Seeking Alpha se pueden leer artículos de análisis que son públicos, pero también se puede tener acceso a, pues, a ciertas comunidades privadas y servicios privados donde hay gente subiendo artículos que están detrás de un paywall. Entonces yo empecé a escribir para él, estuve escribiendo para él medio año y después de ese medio año, pues Chris decidió sacar un nuevo servicio, ¿vale? Que es en el que estoy ahora, que se llama Best Anchor Stock. Y en este servicio es donde trabajo ahora mismo y soy el analista principal y me encargo pues, de montar un portfolio de acciones que ya son acciones, o sea, son empresas establecidas, pero que siguen teniendo potencial de crecimiento. ¿Y cómo te puedes suscribir a ese servicio? Y tema de precios y demás, coméntanos todos. Sí, sí, en Seeking Alpha, ¿vale? Hay una opción que está, si no me equivoco, arriba a la derecha, que es Marketplaces, ¿vale? Entonces, si le das clic ahí, puedes ver una lista de los servicios privados que he comentado. Y entonces aquí, pues, hay de todo tipo, la verdad. Hay servicios de análisis técnico, hay servicios enfocados totalmente a dividendos, a growth, y bueno, ahí puedes encontrar incluso servicios orientados a ciertos sectores en específico, ¿vale? Como puede ser el del shipping. Y entonces ahí te puedes suscribir
puedes elegir pagar una cuota mensual o anual y siempre hay 2 semanas de prueba gratis, ¿vale? Que yo creo que es muy importante porque al final no ves nada del servicio cuando lo contratas. Entonces, tener 2 semanas para poder analizar si quieres seguir suscrito, pues me parece bastante importante. Oye, ¿y cómo te definirías tú como inversor? Yo me defino como un inversor a largo plazo, pero no quiero que se me catalogue como alguien que mantiene una empresa a largo plazo independientemente de lo que pase en la compañía, ¿vale? O sea, lo de la tendencia de never sell, yo no me considero en ese grupo, sino que yo cuando compro una empresa automáticamente paso a analizar lo que está haciendo la empresa y sinceramente dejo de mirar la acción en el corto plazo, porque si la empresa lo está haciendo bien y estoy cómodo con cuándo he entrado a la empresa, no creo que vaya a tener problema en ganar dinero, siempre y cuando todo lo que analicé se va cumpliendo. Si la empresa cambia el rumbo y se empieza a desviar de lo que yo creía, pues es que me da igual el precio de la acción, ahí es cuando me toca vender. Y, por ejemplo, cuando dices que cuando una empresa cambia el rumbo te toca vender, ¿esperas con los resultados de un trimestre ya tomas esas decisiones o esperas varios trimestres de ver que no se está cumpliendo lo que tú esperas? Aquí, sinceramente, depende, ¿no? Porque hay cosas que sí consideraría como una bandera roja, como dicen, y yo, pues igual viendo lo que pasa en un Q, sería suficiente para vender, pero normalmente espero más de un trimestre porque por mucho que las acciones cambien todos los días de precio, las empresas rara vez cambian 1 o 2 veces al año. Entonces creo que cambiar mi opinión totalmente en un periodo de 3 meses también es un poco conflictivo, pero sí que es verdad que hay situaciones que se pueden dar que una empresa cambie radicalmente en 3 meses. No sé, por ejemplo, si una empresa que tiene mucha concentración de clientes, que pierda uno de sus mayores clientes, hombre, pues eso ya de por sí es un poco preocupante. Ujú, sería una red flag. Entiendo que cosas más eventuales, como ahora últimamente que estamos con una guerra o cuando estuvimos en la crisis del COVID, pues eso son afecciones temporales que pueden tener los valores, ¿no? Ahí no sería una red flag cuando tú la ves ahí, si es de manera temporal y que piensas que cuando pase la guerra va a dejar de estar afectado, ¿no? Eso es, justo. Oye, y dentro de ser un inversor a largo plazo, ¿te gusta más invertir en empresas growth, que estén por desarrollar todo su potencial, más al value o hacia dónde te sueles dirigir más? Vale, ahí, si te soy sincero, soy una mezcla, ¿vale? Porque yo nunca tengo exposición a un factor, como puede ser el growth, por ejemplo, de manera total. Yo lo que intento es montar una cartera que se adapte a lo que yo busco, ¿vale? Entonces, al final, yo soy joven, entonces puedo tener una visión muy a largo plazo. Entonces, también puedo tomar más riesgo de volatilidad porque al final la volatilidad, en mi opinión, es muy peligrosa si necesitas el dinero a corto o medio plazo, porque es cuando de verdad te puede forzar a vender en el peor momento. Ahora, si tienes un horizonte temporal de 10 años, pues la volatilidad es menos peligrosa. Entonces, yo tengo más apetito al riesgo que puede tener una persona, por ejemplo, que tiene 60 años. Eso está claro. Pero aún así, aunque yo sienta que manejo bien la volatilidad que conllevan las acciones growth, todos somos humanos, entonces todos nos afecta la volatilidad por mucho que no lo queramos admitir. Al final a nadie le gusta ver que su patrimonio está bajando, pero es lo que toca en la bolsa, hay periodos así. Entonces yo por eso pues sigo una estrategia de tener aproximadamente un 20, un 30% lo tengo en fondos indexados, que la verdad es que lo indexo todo a Estados Unidos, entre el S&P 500 y el Nasdaq. También creo que los mercados americanos están demostrando que son los más resilientes del mundo con todo lo que está ocurriendo ahora. Y luego tengo un porcentaje de mi portfolio, lo tengo también en Best and Core Stocks, ¿vale? Que son las empresas que al final llevo yo, que yo también obviamente invierto con mis suscriptores, que me parece lo normal. Si tan convencido estoy de una empresa, pues lo normal es que meta de mi propio dinero. Y estas acciones al final tienen potencial de batir el mercado, pero la volatilidad no es tan alta como en las growth. Entonces, en un periodo de estrés del mercado,
pues el portfolio es como, se llaman Best Anchor Stocks precisamente porque es como que te anclan el portfolio y así evitan que, pues, que vendas en pánico. Y estas acciones, bueno, ahora sigo construyendo el portfolio, pero espero que hagan otro 30% del portfolio. Entonces, un 60% lo tengo bastante anclado y lo podría considerar como long-term compounding, ¿vale? Es la inversión tradicional, lenta y poco a poco, pero durante mucho tiempo. Consideraría que es ese 60%. Y luego el resto sí que es acciones puras de growth, pues yo que sé, como puede ser Unity, Digital Turbine, Pinterest, de ese estilo. Entonces no me consideraría, no me metería en no soy un inversor growth como tal, obviamente tengo acciones growth, pero es una difícil categorización. Diría que soy un inversor en calidad, pero eso también es un poco un cliché, ¿no? Ujú. Muy bien. Y cuando dices ese porcentaje del portfolio que tienes dedicado más a lo que llamaríamos growth de alto crecimiento, el estilo de inversión es el mismo, o sea, nada de análisis técnico y simplemente analizar los datos de la compañía y donde ves crecimiento y potencial a futuro, ahí es donde estás. Y también cuando van fallando los resultados trimestrales, es cuando puedes tomar decisiones de salida, ¿no? Eso es, el estilo es igual en cualquiera de las inversiones, menos en los índices, obviamente. Sí, es seguir la empresa. Una vez que ya estoy dentro de la empresa, es seguir lo que está haciendo la empresa y si se va cumpliendo lo que yo esperaba que se cumpliese, entonces pues la mantengo. Y si veo que el negocio se deteriora ya seriamente durante varios trimestres, entonces sería cuando vendería. Perfecto. Hay una cosa de lo que has comentado que me ha gustado mucho, que decías que de los artículos o ideas que puedes dar en Besanchor, pues que tú inviertes en ellas. Y al final, en Darkeadores lo que yo hago, por ejemplo, es compartir mis movimientos. Pero digo, no son ideas, digo, son movimientos reales que al final que hago en mi cartera, porque lo que yo no quiero para mí, pues evidentemente no lo quiero para nadie. Así que eso sí me ha llamado mucho la atención. Y luego, otra pregunta a raíz de todo esto que hemos comentado es ¿cómo aguantas? Porque yo te veo bastante activo por Twitter. Digo, ¿cómo aguantas todos los días mirando el mercado siendo un inversor a largo plazo? ¿Cuál es el secreto? Porque a mí esto me maravilla. O sea, yo cuando veo que hay periodos como el que hemos vivido, que la gente dice que empezó en enero, de enero a marzo, pero realmente empezó casi en noviembre, ¿vale? Las caídas en los mercados americanos, cuando ves ese, y especialmente en la growth, que algunas han caído un 70, un 80%, ¿cómo, cómo consigues decir, oye, no, que yo soy inversor a largo plazo y yo no me meto en estas guerras? Digo, porque lo fácil sería, si estás pendiente del mercado, salir corriendo y si no quieres estar, o sea, si no quieres vender, pues casi no mirar los mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo haces, cómo conjugas todo eso? Sí, a ver, es bastante difícil. Yo siempre digo que hay, hay dos maneras de ganarle a la tentación de querer vender algo porque está bajando. Una es, pues, siendo así como persona, porque lo puedes evitar, ¿vale? Por cómo eres. Esto depende ya de cada uno. Y otra manera es directamente evitando mirar que está bajando, ¿vale? Entonces, yo no me meto, por mucho que esté activo en Twitter todos los días, yo no me meto en mi portfolio, en mi cartera todos los días. De hecho, me meto rara vez y cuando me meto es para comprar. Porque no necesito ver que el precio está bajando para enterarme de que algo puede estar pasando mal, o sea, algo malo puede estar pasando en una de mis empresas, porque al final lo que hago es seguir los fundamentales de la empresa. Entonces, si veo, no meterme me ayuda a separar lo que es la acción del precio de lo que realmente está pasando en la empresa. Pero obviamente es duro porque
si estás en Twitter al final te estás enterando de lo que está pasando en el mercado, ¿no? No creo que nadie que haya estado activo en Twitter de noviembre hasta ahora no sepa que el mercado ha destrozado las growth y bueno, que el Nasdaq ha llegado a estar a un 20% de máximo. Aquí mi respuesta sería que para seguir siendo inversor a largo plazo mientras los precios bajan, es muy importante conocer de verdad lo que tienes en cartera. Yo he visto muchos reports que son bancos de inversión enormes como pues Morgan Stanley, Goldman Sachs o Citi, los que sean, que hacen un downgrade a las acciones dando unas razones que realmente indica que no se conocen tan bien como creen las empresas, ¿no? Que realmente lo hacen todo guiado por el precio, que no tengo ningún problema, pero al final no creo que puedas justificar que haces un downgrade porque baja el precio y meter 3 o 4 medidas fundamentales para que la gente piense que realmente estás haciendo un downgrade porque la empresa está yendo a peor. Y lo estamos viendo ahora mismo, ahora que las empresas están subiendo, están haciendo todos upgrades, cuando realmente las empresas han cambiado muy poco. Entonces, no sé, así por responder a tu pregunta, diría que el secreto está en conocer muy bien las empresas que tienes en cartera e intentar evitar estar expuesto al movimiento de precios todos los días, si de verdad quieres invertir a largo plazo. Ujú. Muy bien, la verdad es que muy de acuerdo con lo que dices de las casas de análisis. O sea, hay análisis que, que, que- que son de risa las conclusiones que pueden llegar a sacar y sí que se observa pues que van los upgrades o downgrades van fluyendo a la vez que el mercado, ¿no? Si el mercado va tirando hacia arriba se ven Mm, upgrades, cuando empiezan a bajar pues se ven downgrades y dices jope, que parece que realmente una compañía, casualmente una compañía que hace 2 días iba perfectamente y que le habías dado un precio objetivo muy superior a lo que cotizaba, ahora de repente por una situación que probablemente no tenga nada que ver con la propia compañía, simplemente porque el mercado está bajando, pues ya empiezan a recortar, ¿no? Y se les ve un sí, poco el plumero. sí, lo más gracioso es cuando bajan una empresa, por ejemplo, de un precio objetivo de 200 a un precio objetivo de 40. O sea, eso es imposible que esté motivado por un cambio en la empresa, porque no me creo que la empresa haya perdido más de un 70% de su valor en 2 meses. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo ahí. Y bueno, ¿y qué se te pasa por la cabeza cuando inviertes con decisión en un valor y le ves caer y caer y caer? Sé que A es ver, difícil, aquí, ¿eh? sí, sí, aquí la respuesta fácil sería que tengo el mismo valor más barato, ¿no? O sea, eso es lo que diría cualquier inversor a largo plazo. Pero obviamente, si el mercado, o sea, en mi opinión, si el mercado pues destroza el precio de uno de tus posiciones de tu cartera, si esa en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, lo que hemos tenido ahora de noviembre bueno, ya se acabó, bueno, parece que se ha acabado, pero que está dando un respiro desde hace 2 o 3 semanas. Esto para mí es un corto periodo de tiempo. Entonces, si el mercado está destrozando mi acción en un periodo de menos de un año, bueno, te diría incluso que voy a ser más a largo plazo. Si el mercado a los 3 años no ha hecho que el precio de la acción suba, sinceramente creo que algo en la tesis está mal, ¿vale? Porque el mercado no creo que sea nada eficiente poniendo el precio a las acciones a corto plazo, pero a largo plazo al final sí que demuestra que es más o menos eficiente. Es decir, si una empresa lo hace bien de aquí a los próximos 5 años, la acción debería reflejarlo. Si la empresa ya se está deteriorando y a los 5 años el precio no se ha movido, obviamente el mercado te está dando una señal. Entonces, a corto plazo se me pasa que no está, que igual el mercado no entiende, aunque yo cuando no entiendo lo que tengo en la cartera, aunque yo cuando veo que el mercado destroza tanto una acción, vuelvo a revisar toda mi tesis sobre la acción. Creo que no hay mejor momento para revisar una tesis que cuando el precio está bajando, porque es cuando de verdad vas a ver todos los puntos negativos que igual te has saltado cuando la acción estaba subiendo todos los días un 5 o un 6%, como es lo que hemos tenido en 2020-2021, que ha sido una locura. Entonces, yo suelo revisitar mis tesis bastantes veces durante el año, porque al final, por mucho que las empresas no cambien mucho, siempre te puedes
haber saltado algo que es clave. Entonces, cuando los precios están bajando, obviamente, siento más necesidad de tener que revisitar mis tesis que cuando están subiendo, pero la verdad es que lo debería hacer tanto cuando bajan como cuando suben. Está claro. Y unido con esto, lo que hablabas de cuando ves una empresa que estás totalmente convencido y la ves bajar y bajar, dices, oye, la encuentro más barata. Dice, las entradas las sueles hacer escalonadas por el total, si son escalonadas en función de qué variable, tiempo, resultados, ¿cómo sueles actuar? Yo siempre entro de manera escalonada porque al final en las valoraciones de las empresas, por mucho que los inversores a largo plazo no nos guste admitirlo, siempre hay un componente de mercado. O sea, al final el múltiplo que se le da a una empresa, que también es una parte importante de la valoración, viene determinado por pues, por las condiciones generales del mercado. Los múltiplos que había en 2020, está claro que en ese momento parecían sostenibles, ¿no? Porque todo el mundo estaba diciendo que íbamos a tener un 100% de digitalización en 2021. Obviamente ahora los múltiplos se han contraído muchísimo y claro, eso no es algo que puedas controlar realmente como inversor. Tú puedes controlar la empresa, pero lo que el mercado decide darle al múltiplo es que depende de un mercado donde hay millones de personas y todos intentando llegar a la mejor opinión posible. Entonces, yo siempre entro de manera escalonada, principalmente porque creo que es menos arriesgado. Si entras, si tienes una visión a largo plazo, tampoco creo que sea muy relevante entrar, o sea, tampoco creo que te cambie la vida, por así decirlo, entrar de manera escalonada o entrar de una. Pero sí que es cierto que si yo entro de una a un múltiplo de 20 y luego el múltiplo se contrae a 10, pues estoy con un 50% de pérdida. Y realmente, vale, sí, puedo decir, soy inversor a largo plazo, pero es muy difícil estar con un 50% de pérdida y no plantearte que has hecho algo mal. Entonces, por eso prefiero entrar de manera escalonada. Yo personalmente invierto cada 2 semanas, ¿vale? Todos los jueves, cada 2 semanas meto dinero. También creo que es una consecuencia de que yo gano un dinero mensual y es lo que invierto. Probablemente si tuviese todo el dinero para invertir ahora mismo, pues sería distinto. Pero yo siempre recomiendo entrar de manera escalonada porque realmente hay cosas que no se pueden controlar y tampoco hay prisa. O sea, tampoco necesito meterle todo el dinero ahora y el año que viene tener muchísimo dinero. Le puedo ir metiendo de manera escalonada para ir pues construyendo mi posición. Ujú. Y cuando dices que inviertes de formas escalonadas, ¿vale? Que todos los jueves, ¿dónde sueles añadir posición? ¿A las que se están comportando mejor, a las que se están comportando peor, a las que mejore, o a la tesis que estás más convencido, en función de qué sueles hacerlo, o en general a todas las posiciones que tienes? Le suelo meter a todas las posiciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en Best and Core Stocks tenemos la cartera, la vamos ordenando por convicción, ¿vale? O sea, al final por lo que creemos en la empresa. Y así es como construimos el portfolio. Al final, las acciones que tienen más peso, lógicamente, tienen que ser las acciones donde tenemos más convicción. Entonces, yo le suelo meter más dinero a aquellas acciones en las que tengo más convicción, pero intento meterle a todas porque al final, si no le meto a una acción porque está bajando el precio, ya me estoy contradiciendo a mí mismo porque estoy diciendo que realmente yo me fijo en la empresa. Entonces, si la empresa lo está haciendo igual, por mucho que el precio sea más bajo, considero que si no le meto estaría haciendo un poco de market timing. Al igual que si está alto, si el precio está alto y no le meto, diría, ah, bueno, porque estoy esperando a que baje, ya, pero es que eso para mí ya es market timing y tampoco lo puedo controlar. Entonces, le intento meter a todas, pero la cantidad que le meto sí que varía dependiendo de la convicción. Obviamente, o también puede pasar que una empresa haya caído muchísimo de precio y la empresa no haya cambiado en sí. Entonces, a esas empresas les suelo meter un poco más de dinero. No es que varíe, yo nunca varío a qué empresas le meto y cuándo les meto, sino lo que varío es la cantidad que meto a cada una.
Perfecto. ¿Y realmente un inversor a largo plazo no mira los gráficos en su vida? A ver, yo sinceramente, gráfico como tal, es que no creo que, o sea, en mi opinión, el gráfico que ves hoy en día, o sea, el gráfico que ves semanal o mensual, no es relevante en mi horizonte temporal porque, o sea, no creo que el gráfico de esta semana sea relevante para dónde va a estar la empresa dentro de 5 o 7 años, sinceramente. O sea, sí que creo que los gráficos son importantes si invierten más a corto plazo, porque sí que es verdad que muchas tendencias, pues, el mercado las sigue y se pueden ver en los gráficos, pero no creo que sea muy relevante a largo plazo. Lo que yo sí que me fijo es en la valoración, eso está claro. Pero la valoración tampoco te la da un gráfico. Al final hace muchísima falta, o sea, te hace falta mucho contexto para llegar a saber si una valoración es adecuada. O sea, no podemos mirar tampoco ni un ratio financiero, o sea, un múltiplo de precio-beneficio. Realmente es que el número en sí no te dice nada, a no ser que te conozcas la empresa. Un 30 veces beneficios puede parecer súper alto y un 15 veces beneficios puede parecer bajo y realmente la mejor inversión ser la de 30 veces beneficios porque tiene un mucho mejor negocio que la otra. Entonces realmente yo no miro gráficos a la hora de invertir, la verdad, aunque sí que entiendo que la gente que invierte a corto plazo lo haga porque realmente es como, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es un self-fulfilling prophecy, ¿no? El análisis técnico. Al final hay tanta gente invirtiendo, mirando análisis técnico, pues que obviamente hace que se cumpla, porque cuando llega una resistencia, hay muchísima gente que sabe que eso es una resistencia. Entonces, pues mucha gente compra ahí y al final hace que de verdad la resistencia aguante muchas veces. Así es como lo veo yo, vamos. Yo sé que tú tienes una opinión distinta a mí, pero bueno, yo creo que lo que varía son los horizontes temporales, más que nada. Correcto. Y yo entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? No, y me parece también una opción totalmente válida de inversión. Oye, y entre todas las miles de empresas que pueda haber, ¿cómo, y entiendo que con los análisis ya más detallados que hacéis, en qué os basáis o cómo elegís qué empresas vais a analizar? Sí, nosotros tenemos una lista, ¿vale? De Invest and Core Stocks de 10 características que buscamos en todas las empresas, ¿vale? Entonces, eso lo podemos utilizar a modo de checklist. Al final, nosotros utilizamos, o sea, buscamos empresas que tienen potencial a largo plazo y que tienen poca volatilidad. Entonces, por ejemplo, si yo me meto en una empresa, por muy de calidad que me parezca, si es muy volátil, ya la tengo que descartar, ¿vale? O sea, podría invertir en ella, pero no como parte de Best Anchor Stocks porque no cumpliría un poco el criterio que vamos buscando. Para mí es súper importante buscar empresas que sean capaces de sobrevivir a largo plazo. Parece una tontería, pero al final tener empresas con poca deuda y con productos que no van a ser tan fácilmente reemplazables en una crisis es de las cosas más importantes que hay en la inversión a largo plazo, porque tú puedes haber encontrado una empresa muy, muy buena, pero si no es capaz de sobrevivir a un periodo de crisis, tu inversión se va a ir a cero. Y si quieres hacer long-term compounding, lo que necesitas es que la empresa sobreviva. Entonces, ese es el requisito número uno. Entonces, tenemos varias cosas que miramos para ver que las empresas pues, son resilientes a cualquier situación de mercado. Y luego también hay una cosa que yo creo que es un poco tabú en la industria, que es decir que los resultados del pasado no predicen los resultados del futuro. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Obviamente, lo que ha hecho una empresa en el pasado no puede servir como una manera de predecir lo que va a hacer en el futuro, pero sí que es verdad que si miras a lo largo de la historia de la bolsa, las empresas que han ganado durante décadas siempre lo han hecho bien y es mucho más difícil encontrar una empresa que lo haya hecho muy, muy mal durante 10 años y que luego lo empiece a hacer bien, que encontrar una empresa que lo lleva haciendo bien 5 o 10 años y que lo siga haciendo bien. Al final la calidad se mantiene como calidad y lo que no es calidad pues suele irse básicamente a cero, se suele quedar plano.
Esto lo dijo Warren Buffett, creo, alguna vez, porque muchísima gente buscaba los famosos turnarounds, que es buscar una empresa que va a pasar de ser mala a buena, ¿no? Y aprovecharte del cambio de percepción del mercado. Y Warren Buffett dijo que eso está muy bien, pero que eso no suele pasar. O sea, que al final ese es otro criterio muy importante que buscamos, empresas que lo hayan hecho muy bien ya durante años, porque al final haberlo hecho bien durante años demuestra de alguna manera que tienes una ventaja competitiva en el mercado. Una buena gestión también del equipo directivo, todos. Eso es. La verdad es que bastante de acuerdo. ¿Y cuáles son los principales ratios financieros en los que sueles fijarte para tomar una decisión de compra? Creo que lo más importante para long-term compounding es que una empresa pueda reinvertir sus beneficios a elevados retornos, ¿vale? Entonces, que una empresa coja sus beneficios, los meta en el negocio y pueda superar el retorno que tendrías tú como inversor particular. Es decir, si yo invierto en una empresa y el beneficio que saca esta empresa es, imagínate, 100 millones y reinvierte esos 100 millones a unos tipos del 5 o 6% en su negocio, ¿vale? Ese es el retorno que saca sobre su inversión. Pues yo no quiero tener el dinero en esa empresa porque para eso cojo ese dinero y lo puedo mover yo por mi lado y sacar más de un 5%. Ahora, encontrar una empresa que sea capaz de conseguir esos 100 millones y reinvertirlos durante mucho tiempo a ratios que estamos, bueno, a retornos que estamos hablando del 15%, 20%, eso es lo que de verdad va a generar muchísimo valor para los accionistas. Entonces, yo por eso una de las métricas que más sigo es el Return on Invested Capital, ¿vale? Que al final mide eso, cuánto retorno está sacando la empresa, el capital que está invirtiendo. Si ves que esa métrica está alta durante muchos años, o sea, lo ideal es encontrar una empresa donde esa métrica ya sea alta y tenga potencial para crecer. Pero si ves que esa métrica está alta durante muchos años, ya sabes que hay una ventaja competitiva, porque al final es la ley del mercado. Si alguien está reinvirtiendo sus beneficios sacando un 20% todos los años, va a entrar muchísima competencia a intentar llevarse esos retornos. Y si esa empresa es capaz de que no le canibalicen esos retornos, es porque tiene una ventaja competitiva muy fuerte. Y yo creo que eso es justo, esa parte es justo donde el mercado falla a la hora de ponerle precio a las empresas, porque cuando tú ves, por ejemplo, un descuento de flujos, que es lo que se utiliza muchísimo, que se hace a 5 años y luego le pones un valor terminal a la valoración, el mercado está asumiendo que la ventaja competitiva de esa empresa va a durar 5 años y que cuando llegue el terminal value le van a poner un ratio súper bajo porque van a decir, ah, no, es que a los 5 años va a haber tanta competencia que realmente la empresa va a crecer en vez de a un 15 a un 5. Y es ahí donde se está perdiendo de verdad el valor de las buenas empresas, porque una buena empresa no crece 5 años al 15%, una buena empresa crece 15 años al 15%, y esto ya lo hemos visto en las mejores acciones de la historia. Y yo siempre miro esa porque creo que es donde está la ventaja de verdad del inversor a largo plazo. Si eres capaz de predecir ese ratio bien, el de Return on Invested Capital, entonces tienes una ventaja enorme porque el mercado siempre va a pensar que ese retorno va a bajar naturalmente y la realidad es que muchas veces no baja tan rápido como se espera. Y luego también mide obviamente medidas de crecimiento, como puede ser el crecimiento del revenue, o sea, de los ingresos. También miro los flujos de caja, pero aquí sí que es verdad que no puede mirar solo un ratio cuando mira flujos de caja porque es un poco más moldeable por el management. O sea, si yo tengo muchísima compensación en acciones, a mí me sale un flujo de caja altísimo, pero realmente no es real porque estoy pagando mis sueldos con acciones. Muy interesante lo que has comentado. ¿Y cuál crees que es el principal problema de los inversores hoy en día? Sinceramente, creo que el principal problema de los inversores es estar expuestos a tantas fuentes de información. Al final, cuando tú analizas una empresa, hacerte una idea objetiva de la empresa es muy complicado, porque realmente los únicos documentos objetivos que hay de la empresa son los documentos regulatorios. Si tú te lees un artículo en una empresa, eso ya va a cambiar tu percepción de la empresa, porque el que está escribiendo el artículo va a tener una percepción sobre la empresa y se va a notar a la hora de escribir. O sea, a mí me pasa, yo obviamente analizo una empresa que yo siempre empiezo con los documentos oficiales de la empresa, porque al final son los más objetivos. Oficiales me refiero a los regulatorios, porque si te miras una presentación de inversores, invertirías en todas las empresas del mundo. Pero,
Vamos, porque ahí es imposible que vaya nada mal en esas presentaciones. Pero creo que ese es el mayor problema, ¿no? Que al final conseguir tener una opinión objetiva y que no esté influenciada por nada es muy complejo. Al final tenemos al alcance de nuestra mano tenemos miles y miles de fuentes y muchísima gente con opiniones contrarias que al final te van a hacer dudar todo el rato de tu tesis. Yo eso no lo veo mal. Yo leerme una tesis bajista de una de mis acciones, a mí me gusta porque realmente puedo ver si de verdad la he estudiado bien o se me ha escapado algo. Y igual incluso te descubre algo nuevo que si se te ha escapado, pues puede ser muy importante para la tesis. Pero creo que el problema es las fuentes de información, que hay tantas y sobre todo que no vienen filtradas. Al final tú eres responsable de filtrarlas. Hay muchísimo ruido en el mercado y si quieres invertir a largo plazo, el ruido es súper peligroso. Bueno, me imagino que el ruido también es peligroso si quieres invertir a corto, porque debe ser bastante difícil separar lo que es señal y lo que es realmente, lo que es realmente ruido. Sí, sí, desde luego yo me acuerdo, hablando de ruido del mercado y a corto plazo, pues me ha venido a la cabeza que yo creo que fue justo cuando empezaba la recuperación del COVID, en Phase Energy de energía solar americana. Me acuerdo que la tenía comprada a $38, si no recuerdo mal, y salió un reporte de cortos pues, diciendo pues, que era malísima, que todo era puro humo, que habían falseado las cuentas, que demás. Y ese día en Face cayó un veintitantos por ciento, si no recuerdo mal. Luego se comprobó que el resultado o sea, el informe era falso, que no tenía ni pies ni cabeza. Y hoy en Face, pues si no me equivoco, está ya por encima de $200. Yo la vendí ese día y la vendí justo antes de que yo creo que empezó la jornada cayendo un 5 o un 6% y fue justo cuando la vendí, en beneficio, pero la vendí. Pero lo que podría ser hoy ese valor y simplemente fue por el ruido. De hecho, muchos de estos informes que salen en el corto plazo son interesados y porque apuestan a la baja, se ponen cortos, esperan llevarse un beneficio y al final lo que destrozan pues es al inversor de a pie que se encuentra en estas situaciones de, oye, esto es verdad, esto es mentira, cuando el río suena agua lleva, ya se te pasan mil cosas por la cabeza. Sí, sí, Y solo hay que ver a Bill Ackman cada vez que hay un problema en el mercado, cómo sale clamando que es el fin del mundo para que al final veas su 13F que está comprando. O sea, al final esta gente mueve el mercado a su antojo porque sabe que tiene una opinión muy fuerte y entonces pues el inversor particular tiene que tener mucho cuidado. O sea, el mayor ejemplo lo vimos ayer con Elon Musk y Twitter. O sea, Elon Musk empezó una correcto. posición en marzo y ayer salió que tenía acciones y al final sube un 25%. Para ellos es dinero gratis, pero realmente a largo plazo también creo que estas cosas, o un short report de una buena empresa a largo plazo creo que es bastante irrelevante porque de verdad la empresa va a tener que demostrar si eso es verdad o no. Pero a corto plazo Correcto. sí que hace muchísimo daño. Ujú. Oye, ¿qué opinas de las conversiones en inversores a largo plazo de personas que invierten a corto y les va mal? O sea, mi opinión es que, sinceramente, esas personas no han decidido todavía qué tipo de inversores quieren ser. Mm. O sea, te refieres a gente que era inversora a corto plazo y se convierte a largo plazo, ¿no? Correcto, o sea, tú imagínate, mañana compras Tesla, por llamarlo por elegir una al azar, y te cae un 30% y dices, bueno, yo es que voy a largo plazo ya en Tesla, no. Ya, ya, ya. Entonces, primero, ni has usado bien el análisis técnico en caso de que fueras inversor a corto, porque tendrías que haberte puesto un stop y demás, ni realmente eres un inversor a largo, porque tú no has hecho el deep dive este que llamas o el análisis profundo de la compañía, ni la conoces. O sea, para mí son personas como que realmente están perdidas y lo que necesitan primero es centrarse y elegir Mm. qué tipo de inversores quieren ser. Yo creo que es un cóctel muy peligroso y viene
determinado por cómo somos los seres humanos, ¿no? Al final a nadie le gusta equivocarse. Y cuando es muy difícil en el mundo de las inversiones admitir que te has equivocado. Y yo creo que ahí los que invertís más a corto tenéis una ventaja en el sentido de que controláis mucho mejor las emociones. Por ejemplo, si tú te has puesto una regla de que voy a entrar aquí, pero si me cae un 10% me salta un stop loss. Yo, por ejemplo, no invierto así, pero también entiendo que eso es muy importante si estás haciendo operaciones a corto, porque si no puede pasar justo lo que has dicho. Imagínate que digo, no, es que yo soy a largo plazo, al final dejas que la pérdida se te vaya a un 80 y eso te destroza las ganancias. Creo que las reglas que se ponen los inversores a corto plazo son súper importantes porque al final quitan la parte más difícil de invertir, ¿no? Que es un poco las emociones. Si tú tienes reglas y las sigues, pues ahí hay un componente de emociones que estás sacando directamente de la ecuación. Sí que pienso que cambiar de uno a otro es lo peor que puedes hacer realmente. No, lo que decías, que básicamente, como tú dices, es no reconocer el error, ¿no? Entonces me pongo una camiseta o me pongo otra, dependiendo de lo que más me interese en ese momento. Y al final, sobre lo que comentabas del ponerte unas reglas y el control emocional, sí que es cierto que en el corto plazo, pues es muy importante, pero yo también considero que en el largo plazo el control emocional ese que comentábamos antes, es muy importante. O sea, tú debes tener la capacidad de abstraerte de lo que está ocurriendo o lo que ves en los mercados, porque tú estás convencido de tu tesis y dices, esto en el largo plazo me va a dar resultado. Entonces, el control emocional yo creo que se tiene que tener al final, tanto si eres a corto como a largo, y es importante. Ya, ya, totalmente. Y además hay una cosa que la gente o sea, pasa por alto, que es que tú puedes estar equivocado aunque gane dinero. O sea, yo puedo invertir en una acción a largo plazo pensando que se va a cumplir X, ¿vale? Pero luego realmente la acción puede haber subido porque se ha cumplido Y no tiene nada que ver con la X. Realmente me he equivocado, he ganado dinero, pero ha sido suerte más que mi análisis. Entonces, creo que también es importante saber por qué las cosas suben. Por ejemplo, ponte Twitter, invertiste a largo plazo y ayer te sube un 30%, pero realmente en tu tesis no creo que fuese que Elon Musk, en tu tesis a largo plazo no creo que fuese que Elon Musk iba a empezar con una posición del 9%. Entonces, tú Correcto. puedes creer que, buah, mira qué bien lo he hecho, he ganado dinero, pero en realidad te has equivocado. Bueno, sí, habrá que ver, ¿no? A largo plazo, pero si hace este pop del 30% y ya luego se queda recta, pues estás equivocado, has ganado dinero, sí, pero sigue siendo un error y es importante controlarlos porque si tú haces un error cuando una acción sube por suerte, luego puedes pensar que eres mejor de lo que en realidad eres. Luego, si ese error se puede traducir en una pérdida mucho más grave que lo que ha ganado en la otra por suerte. Ujú, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y sueles fijarte en el entorno macro a la hora del timing de entradas o simplemente en los números de las empresas? Me suelo fijar solo en los números de las empresas porque si ya me parece difícil analizar una empresa, pues ya ni te cuento analizar lo que va a hacer la Fed con los tipos de interés, que al final hay 8 millones de variables detrás y juegan, es que hay tantas variables en juego de las que no tienes control que realmente es difícil lo que va a pasar. Al final las recesiones, sí hay películas de gente que predijo la recesión de 2008, pero muchísima gente inteligente pues tampoco la predijo y también se llevan pues prediciendo recesiones durante la última década y tampoco realmente han llegado. Entonces yo creo que sí, o sea, mi opinión es que si inviertes a más de 5 o 10 años, 8 años, lo que sea, vas a pasar por más de un ciclo económico. Al final, estos son ciclos. Llegará una recesión, porque siempre llegan, y luego volverá otro periodo donde la economía crecerá. Entonces, dependiendo de tu horizonte de inversión, no creo que sea relevante intentar predecir estos ciclos, porque los vas a vivir todos realmente si vas a mantener una empresa 10 años. Ahora, si inviertes a más corto plazo, pues entiendo que es interesante intentar predecir lo que puede pasar porque tu
tu punto de salida puede estar justo en el valle, ¿no? Del ciclo económico y no es lo deseable. Al final, no creo que nadie pueda decir con un 100% de precisión o exactitud qué va a pasar de aquí a un año. Ya lo hemos visto con el mercado, que parecía hace 3 semanas que se iba a cero o que podía, bueno, es que a mí me avisó mucha gente, que también lo entiendo, ¿no? En ese contexto, cuando el Nasdaq estaba en menos 20%, me decían, no, pero es que en la crisis de 2008 se fue a un menos 55 o menos 60 y en el año 2000 se fue a un menos 80 y pico. Digo, no, si eso está claro que puede caer más. Yo no estoy diciendo que no pueda caer más, pero tampoco eso es muy predecible. Ahora los índices están volviendo a subir a máximos históricos. Creo que lo difícil no es solo predecir el contexto macro, sino también saber qué sabe el mercado que no esté ya reflejado en el precio. O sea, si yo puedo predecir una crisis, pero ¿hasta qué punto está esa crisis reflejada en el mercado? Creo que eso es lo más difícil, porque al final el mercado es una opinión conjunta de millones de personas. Está claro, al final siempre va a haber los agoreros, ¿no? Que te encuentras por Twitter que siempre están anticipando una recesión, que comparando las caídas con las de la burbuja tecnológica y demás. Y bueno, pues al final todo eso es difícil abstraerse de toda esa información o ese exceso de información que, como decías antes, que tenemos. La verdad, no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando estás conectado como estamos nosotros a las redes sociales. Oye, ¿cuál crees que sería la principal virtud que debe tener un inversor a largo plazo? La capacidad de abstraerse de las emociones. Y también creo que es muy importante como inversor a largo plazo saber decir que no, porque cuando tú analizas una empresa a detalle, lleva muchas horas, eso está claro. Ningún análisis de una empresa a fondo es sencillo. Y cuando has hecho todo ese trabajo, que son muchas horas, tener la capacidad de decir no cumple mis estándares de calidad, creo que eso es muy difícil, mucho más de lo que la gente piensa, porque al final tú lo puedes ver como trabajo tirado a la basura, que al final no es así, ¿no? Porque también has evitado entrar a una empresa que no quieres tener. Pero creo que esa es una de las cosas más difíciles, al menos es lo que me costaba más a mí al principio, pero bueno, se cura rápido, ¿eh? Cuando no sabes decir que no, inviertes en una empresa que no estabas convencido y ves cómo baja y luego la vendes porque no tienes convicción, ya dices, tengo que aprender a decir que no. Muy bien. Oye, y de la inversión por dividendos, ¿qué opinas? ¿La practicas? Mucha cuenta también en Twitter de inversión por dividendos. Sí, yo creo que invertir exclusivamente por el dividendo no tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, hay gente que va buscando el dividend yield y entonces esa es la métrica que utilizan. Eso no tiene sentido porque al final tú puedes tener un dividend yield ahora del 5%, pero que la empresa, el negocio esté en decaída y no te van a poder pagar beneficios si no hay beneficios. Lo que creo es que si inviertes en acciones de calidad que están creciendo, al final te vas a convertir en un inversor de dividendos, porque va a llegar un momento que no puedan reinvertir todo ese capital y te lo van a dar en dividendos o recomprando acciones, por ejemplo. Yo prefiero sinceramente la recompra de acciones, pero bueno, los dividendos también los puedo entender desde el punto de vista de alguien que tiene una cartera y vive también de los dividendos que le da esa cartera. Nunca invertiría en dividendos como tal, sino en una proyección de ver los dividendos crecer en el futuro. O sea, me fijaría mucho antes en la empresa que en el dividend yield. Es que de verdad que hay gente que solo se fija en eso. Y Correcto. entonces, Tú lo ves como un aporte secundario, como consecuencia de que la empresa puede estar funcionando bien y no como el actor principal o la decisión principal a la hora de tomar la decisión de inversión. claro, claro. Además, hay empresas que tienen tanto dinero que sí que les da para pagar un dividendo y seguir reinvirtiendo. Pero realmente, si una empresa te tiene que dar el 70% de sus beneficios en dividendos, pues es un poco una señal de que ya tampoco tiene mucho sitio donde reinvertirlo en su negocio. Que tampoco creo que sea muy positivo si tienes una visión a largo plazo, que es la que tienes que tener cuando inviertes en dividendos, porque si no, tampoco vas a sacar mucha rentabilidad. Está claro. Muy bien, Leandro, y ya para acabar, lanzo la última. ¿Qué libros o webs recomendarías para el que quiera profundizar en tu estilo de inversión a largo plazo?
A ver, de libros yo, si hay gente orientada al growth, recomendaría Common Stocks and Uncommon Profits de Phil Fisher, porque creo que al final es un inversor que era un inversor growth hace muchos años, que yo creo que eso era complicado de masticar, ¿no? Porque no teníamos como ahora que es más fácil ser growth, porque la tecnología al final se expande muy rápido. Antes, cuando había empresas con pues que necesitaban una cadena de distribución y hacer inversiones grandes, pues era más difícil ser growth porque al final las posibilidades de expansión eran menores. Luego, también recomendaría, esto más para gente que igual esté empezando, One Up on Wall Street de Peter Lynch. Es un libro muy sencillo, realmente te pinta la inversión como si estuviese tirada, que realmente no está tirada, pero también te da una buena visión. Y luego, en cuanto a páginas web, ahí ya sí que no sabría decir una en específico, porque yo leo artículos de muchísimas. Si lo que gusta es la inversión a largo plazo, hay un fondo que se llama Ensemble Capital, que suben artículos muy buenos. Y también recomendaría leer a Terry Smith, las Sí, cartas de que Fan tiene Smith, ¿no? sí, de Fansmith, justo. Y también leer a gestores buenos. Al fin y al cabo es lo que las cartas anuales de Warren Buffett, las cartas anuales de Nick Sleep. Al final leyendo a esta gente y viendo cómo lo hacían ellos, aprendes mucho. Y lo mejor es que llevan tantos años en el negocio que te puedes ir al periodo que tú quieras. Por ejemplo, si ahora viene un periodo de supuestamente de esta inflación, te puedes ir a leer las cartas de Warren Buffett durante el único periodo de esta inflación que ha tenido Estados Unidos y ver lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo los inversores. Creo que es bastante útil. Ayer leía, creo que era un titular de Terry Smith que decía que uno de los mayores o de las mayores equivocaciones que tienen los inversores es fijarse en la valoración de una empresa en lugar en la evolución de los datos financieros, ¿no? De la misma, que no es lo mismo. Y me llamó la atención, la verdad. Sí, a ver, al final es muy su estilo de decir que él tiene en la cartera pues también long-term compounders y que realmente la valoración es imposible que lo refleje, que en cierto modo tiene razón. O sea, una valoración no tiene en cuenta 15 años de crecimiento porque es imposible proyectar un crecimiento a 15 años. Lo que pasa es que si te fijas mucho en la acción que estás comprando, pues igual es más importante ver que la empresa es capaz de seguir creciendo a los 15 años que de ver el múltiplo. Pero bueno, sí, está claro que hay que fijarse un poco en todo. Y es que ya no solo ver cómo la empresa crece en 15 años, sino también el proyectar cómo van a estar los tipos de interés a 15 años, porque al final, si tú tienes Claro, unas curvas de tipos de interés, pero esto se ha demostrado que te pueden cambiar de la noche a la mañana, que ahora claro, mismo claro. se ha invertido la curva, entonces ya te cambian todos los modelos de valoración. O sea, es bastante Es muy interesante. difícil, sobre todo porque leí hace poco que Amazon se proyectaba en el año, en el año 2002 o algo así, se proyectaba que Amazon haría, pues no sé, es que no sé los números exactos, pero es una barbaridad, que iba a hacer 80.000 millones de ingresos en el año X y cuando llegó ese año Amazon tenía 300.000 millones. O sea que al final es que es muy complejo. Y claro, si la valoración está puesta para que, como si fuese a hacer 80.000 millones, pues obviamente los inversores lo han hecho muy bien. Pues oye, Leandro, ha sido un auténtico placer. No te robamos más tiempo. Yo creo que hay mucho que aprender del podcast este, que también creo que va a gustar mucho a los oyentes, tanto a los darkeadores como a todas las personas fuera de darkeadores que nos pueden seguir en las distintas plataformas donde colgamos el podcast. Que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y un auténtico placer. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado porque la verdad es que tenía ganas de venir y hemos pasado un muy buen rato. Muchas gracias.